Masa se despertó de un sentimiento extraño. Algo está mal. No como siempre. Sin abrir los ojos, se dio la vuelta, contando con el lado cálido de Serga para dormir durante 1 hora. El domingo es fin de semana. ¿Cuándo más puedo quedarme dormido? Y solo después de sentir el vacío con la mano, recordó que tenía que quedarse dormida sola. Especialmente aquellos que envían personas a un viaje de negocios incluso si no están interesados en su opinión sobre esta cuenta. ¿Y por qué exactamente fue a ella a quien tuvieron que sacar del lugar? ¿No encontraste una organización tan genial en otros? Los vacíos o los que están dispuestos a escapar de sus queridas amas de casa, incluso en el fin del mundo. Son muchísimos, dijo seriosa. Masa miró el fino borde dorado de su dedo. Con el anillo no se separó, llevándolo sin quitárselo. A ella le gustó mucho este nuevo papel. Esposa. Y, sin embargo, hace un año estaba convencida de que los cuentos de hadas sobre Soluska eran falsos para las niñas pobres de la provincia, que soñaban inútilmente con un hermoso príncipe que las sacaría del pantano de la pobreza y la pobreza. Masa era solo una de esas damas románticas. Nació en un pequeño pueblo en las afueras de la región de Tver. Sus padres trabajaban en una fábrica de ladrillos por un salario de 1 centavo y ganaban mucho dinero. Los compañeros de Masa vestían los mismos trajes deportivos con las rodillas caídas, bebían cerveza en los patios traseros y variaban el escaso léxico con una rica variedad de tapete ruso. Las chicas soñaban cara a cara con casarse, o al menos prepararse para tener un buen padre para el contenido. Como resultado, quien llegó inmediatamente después de la escuela y quien se fue a trabajar en la puerta. Masa tenía otros planes. No andaba bailando, no bebía ni fumaba, leía mucho y pensaba un poco sobre el mundo. Sin embargo, fue bien recibida en clase por su carácter ligero y alegre y por el hecho de que Masa Trifanova siempre puede enseñar inglés con diligencia en Internet, ya que definitivamente no había dinero para los ensayos en la familia. Para contarte el secreto, el nivel de conocimientos de un profesor de inglés tampoco superó los límites del programa escolar. Entonces a Masa se le ocurrió una conversación en línea con los estudiantes del idioma. Hubo diferentes interlocutores. Había quienes ofrecían alguna tontería. Los envió sin piedad a la lista negra. Pero el sistema todavía funcionó. Y el conocimiento del idioma inglés, dijeron que el objetivo definitivamente se logrará. Masa no pudo lograr su objetivo, pero estaba en la agenda del MGU. Le parecía que estas paredes deberían convertirse en su alma mater, digna de un trampolín hacia una vida nueva, brillante e interesante, muy diferente a la que tiene ahora. ¿Qué podría ser más interesante que estar en medio de los eventos más famosos, conocer las noticias desde el principio y crear material sensacional? Por eso, superando la resistencia de los padres y las dudas de los profesores, Masa presentó documentos a la institución educativa de sus sueños y comenzó a esperar. ¿Cuál fue su sorpresa al no estar en la lista de los que entraron? Su puntaje parecía aprobado, pero los competidores tenían tal lista de méritos, victorias en competiciones y Juegos Olímpicos que la provinciana ni siquiera soñaba. Pero Masa estaba segura de algo. Los sueños deben hacerse realidad. Tal vez alguien en la lista cambie de opinión y el lugar sea liberado repentinamente, o sucederá algo más y ella tendrá su oportunidad. Sin decir una palabra a sus padres, Masa recogió documentos. Un poco de dinero y en un autobús se fue a la capital para saber qué pasaba allí. Ella pensó que sí. El contacto personal puede aportar muchos más beneficios. Ahora, para la comisión de recepción, ella es solo un nombre en la lista. De repente, cuando hablen, comprenderán que Masa es una futura estrella del periodismo ruso. Supuso detenerse en casa de su tía, hermana de la madre biparental. ¿Ese tuvo suerte de instalarse en la capital, realmente le ayudará a la sobrina? ¿No se quedará un par de días? Y no hay nada en qué pensar, así que se sorprenderá. Seguro que estará feliz. Nada más bajarse del autobús, Masa se metió en la espesa papilla de personas, bolsos, coches, sonidos, de modo que hasta sus oídos se cubrieron de algo inusual. Después de consultar las tarjetas Yandex, buscó en el metro y pasó a la clandestinidad. Paralizado de alegría al ver la lujosa arquitectura del metro de Moscú. El vagón no estaba menos lleno que en la estación. Tuvo que quedarse colgada del pasamano. De repente,
Masa sintió que alguien la presionaba con fuerza desde atrás. Se movió lo más lejos posible en un empujón, pero no logró evitar el contacto. Además, la mano caliente comenzó a acariciar sus caderas. Masa miró a su alrededor, a punto de sentarse en el planeador, y con ojos de pez vacíos se encontró con un tipo gordo, de apariencia claramente enfermiza. La niña asustada comenzó a salir, la multitud la levantó y la sacó del auto. Masa leyó el nombre de la estación y se dio cuenta de que había salido 4 paradas antes. Tonterías, los trenes suelen ir en el metro. Masa decidió llamar a su tía. Miró en su bolso y se apresuró. Allí no había billetera ni teléfono. Así que eso era lo que le interesaba al chico. Completamente confundida, miró a su alrededor. Probablemente deberíamos llamar a la policía. Sin embargo, no había nadie como los representantes de la ley cerca. Masa subió las escaleras mecánicas y salió del metro, pensando en cómo llegar. Mirando a una joven con un cochecito entre los transeúntes, preguntó si estaba lejos del lugar donde vivía la tía. La mujer comenzó a explicar en qué transporte podía tomar y se sorprendió mucho cuando Masa le pidió que le indicara una ruta para caminar en el mapa. Casi 5 kilómetros. ¿Por qué necesitas esto? El metro está a 2 pasos, llegarás en unos minutos. Gracias, decidí dar un paseo, respondió Masa, claramente planteando dudas sobre su idoneidad. Sin embargo, la orgullosa joven nunca habría pedido dinero para el metro, y tampoco quiso explicarle en qué situación se encontraba en la primera hora de su estancia en la ciudad. Como quieras, por supuesto, la mujer sacudió los hombros y rápidamente se alejó del carruaje. Y Masa, respirando y reuniendo su voluntad en un puño, avanzó hacia la casa de su tía. Los primeros kilómetros fueron fáciles para ella. Ella siempre tuvo un 5 en su cuerpo. Además, resultó ser tan interesante que solo tuvo tiempo de girar la cabeza e incluso se calmó un poco. No había tanto dinero en la billetera, el teléfono móvil todavía estaba en uso durante mucho tiempo, y luego encontrará un trabajo, y este momento desagradable quedará para siempre en la historia. Quizás algún día incluso haga un informe sobre esos monstruos del metro. No tuvo tiempo de pensar en esto. Un sonido agudo y penetrante de frenos se escuchó muy cerca. Sintió un fuerte golpe y voló por los aires. El corto vuelo terminó con un fuerte golpe en el suelo y luego se hizo muy oscuro. La niña, ¿cómo estás? Fue detenida por el hombre que la obligó a saltar del abismo en el que se hundió. Estoy bien. Masa quiso decir, pero sus labios no escucharon. Y en lugar de palabras de su boca, salió un silbido. Y luego vino el dolor. Y se dio cuenta de que ni siquiera estaba bien. Por alguna razón está tirada en la acera. Alrededor de la multitud de personas. Me duele todo el cuerpo. Ella está apoyada en la cara flotante de alguien. Necesitamos llamar a la ambulancia. Y la policía. Llame a la policía. Se compraron un Mercedes y creen que pueden con cualquier cosa. Sí, ella misma saltó debajo de las ruedas. Estoy seguro de que ella es un hombre y no tiene la culpa. Él disminuyó la velocidad y ella ni siquiera giró la cabeza. Exactamente. ¿Qué tipo de juventud va? Llenarán las pelotas y arruinarán la vida de la gente normal. La multitud era ruidosa. No lo llené. Solo pensaba. Masa intentó sentarse. Todo salió mal, su cabeza daba vueltas y estaba en silencio. No vayas a la policía, yo iré, ¿vale? ¿A dónde vas? Unas manos fuertes la agarraron y la llevaron a alguna parte. El hombre no prestó atención a la multitud enfurecida, anhelando una continuación del espectáculo. Nadie se atrevió a detenerlo. Y de alguna manera, abriendo la puerta del auto con una mano y, teniendo la astucia de no dejar caer a la suave Masa, la colocó con cuidado en el asiento trasero, encendió el motor y el auto tocó el suelo. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Preguntó, mirándose en el espejo. Parece que Masa intentó comprobar si en ella había algo más que el orgullo. A primera vista, todo estaba intacto, sin contar los moretones y los jeans rotos. Pero esto último no está para nada en cuenta, ahora está de moda. ¿Por qué te pusiste en camino? Estoy cansado de vivir. El hombre, al parecer,
Ya había recobrado el sentido y estaba dispuesto a descargar su justa ira sobre el verdadero culpable del accidente que apenas había ocurrido. No estoy equivocado. El navegante apareció allí. Masa se dio cuenta de que la estaban justificando y decidió vencer la lástima. De hecho, ella es la víctima aquí. No grites, por favor. Escucho un ruido en mi cabeza y todo da vueltas. El conductor dejó de quejarse y, sin decir palabra, llevó a Masa al hospital. No dejó a la niña mientras los médicos la examinaban. De hecho, Masa se deshizo fácilmente de él. Solo algunos moretones y rasguños. Sin fracturas, sin conmoción cerebral. Después de escuchar el veredicto, el hombre se llevó a la niña. Llamada Masa, a la dirección. Él silbó y la miró con interés. La niña, con horror tardío, pensó que parecía una verdadera tonta, especialmente en el contexto de este perfume caro, bien cuidado y de olor delicioso de Moscú. ¿Te estás preparando para el equipo deportivo o qué? Le interesaba mirar a los heridos con un poco de escepticismo. ¿O qué? Masa respondió brevemente y se dio la vuelta. De acuerdo, vamos. Lo entregaré en el lugar hasta que arrojes algo más. El conductor sonrió y el auto tocó el suelo. Disculpe, ¿me puede dar su teléfono móvil un par de minutos? Masa decidió que la aparición de un familiar en unos moretones y la ropa rota podrían sorprender un poco a la tía, y todavía necesita advertir sobre su visita. ¿Y las llaves del apartamento donde está el dinero, la señora no quiere? Yekidna estaba interesada en su conductor involuntario, pero sonó el teléfono. El teléfono móvil era tan complicado que Masa lo hizo girar entre sus manos durante unos minutos, tratando de descubrir cómo funciona. El hombre, satisfecho con su confusión, le quitó el costoso juguete y le dijo, con un dictado, Masa, sintiendo al mismo tiempo con consternación y enojo, llamó al teléfono de su tía, al mismo tiempo alegrándose de que su memoria no fallará. Al escuchar la sorpresa, ¿hola? El hombre le dio el teléfono a la niña nuevamente. Tía Vera, soy yo, Masa, comenzó Masa. Muy alegremente. Vine a Moscú a trabajar y decidí venir a verte. ¿Vendrás un par de noches? Masa, ¿cómo puedes estar así sin avisar? La tía se sorprendió. No estoy en Moscú ahora. Estoy descansando en Chipre. ¿Encontrarás un lugar donde quedarte? Por supuesto, no te preocupes. Masa mintió alegremente y le deseó a su tía un buen descanso. Y sacó a su dueño. Por un segundo cerró los ojos, luego se impulsó sobre sus manos, tratando de salir. ¿A dónde vas? El hombre que escuchaba atentamente la conversación en ese momento se mostró interesado. ¿Puedes llevarme? No hay necesidad. Masa abrió decididamente la puerta, dio un par de pasos y luego, por alguna razón, el mundo giró en círculo y la acera estaba muy cerca. No quería abrir los ojos. Había ruido en mi cabeza, tenía la boca seca y sentía náuseas. Masa, con la cabeza drogada, levantó la cabeza de la almohada y miró a su alrededor. Estaba tumbada en el sofá de una habitación enorme y bien equipada, sin tener la menor idea de cómo había llegado hasta aquí. Lo último que recordó fue la llamada de la tía. Ella se despertó. El conductor que la golpeó accidentalmente entró en la habitación. Masa jadeó y levantó el borde de la manta. Uf, está vestida. Y todavía no hay recuerdos. ¿Cómo se lo cortó? Señora, déjeme señalar que soy lo suficientemente caballero como para no tratar de honrar a una muchacha, además en este estado. En la voz del propietario del apartamento sonaba sarcasmo. Masa intentó levantar la cabeza y nuevamente se detuvo. Y él se sentó en el borde de la cama, mirándola con lástima. Nadie te tocó. Dime cómo te sientes. ¿Quizás llamar al médico? No es necesario un médico. La voz sonó tranquila y Masa sonrió con la nariz. Sentía mucha pena por sí misma. Y luego, agitando la mano ante todas las reglas de la decencia, se enojó como una niña pequeña. ¿Eres un buen llorón? El hombre estaba confundido, sin saber cómo tomar este chorro de lágrimas. Toma el pañuelo. Masa, sin mirar, cogió el pañuelo. Sin embargo, para secar este Niágara lloroso, se necesitaba en menor medida una toalla. Y solo después de llorar fuerte, se calmó,
mirando atentamente por debajo de la manta con la que cubría su cabeza. Pues qué ataque. ¿Por qué necesito todo esto? No sé a quién se quejó el hombre. Masa agitó la cabeza. Está bien, estaba feliz. Quizás puedas contarnos qué te pasó y en qué estuviste pensando tanto que sacaste el auto de la carretera para derribarlo. Masa pensó, luego lo miró, volvió a pensar y le contó toda la historia desde el principio. Escuchó con mucha atención, sin interrumpir. Cuando Masa terminó, aclaró. Esperaba entonces ir directamente al rectorado y convencer a la comisión de acogida de que debería convertirse en estudiante. Masa asintió. Solo entonces empezó a comprender todo lo absurdo de sus acciones. Sin embargo, no quiso admitir la derrota y enderezó la barbilla. ¿Qué? ¿Podría tener suerte? Podría, estuvo de acuerdo, mirándola atentamente. Solo tengo una pregunta. ¿Por qué estás listo para ir al puedes limpiar el apartamento? ¿Sabes cocinar? Mientras tanto, el hombre preguntó. ¿Quién no puede? Masa se sorprendió. Encontré algo que preguntar. Vamos, que llevo pagando 6 meses de formación por el pago. Hay posibilidades de llegar allí. Bueno, te diré unas palabras, ¿vale? Y tú limpias y cocinas. Vives aquí mismo. La única condición es no traer al novio. Aquí hay más. Masa se sonrojó. De nuevo y lo miró con recelo. ¿No vas a parar seguro? Doy un diente. El hombre se rió. Pensó Masa. ¿Por qué lo necesitas? Ella hizo la pregunta principal en su opinión. Verás, prácticamente vivo en el trabajo, vuelvo a casa solo para pasar la noche. No tengo tiempo para hacer esto y encontrar una buena ama de llaves será más caro. Entonces soy directamente rentable. Y en 6 meses quedará claro si vale la pena el dinero invertido. Resulta que no estoy arriesgando nada. Bueno, a menos que lamas las joyas de mi familia. Estás mintiendo, ¿por qué estás tan nervioso? Gritó al notar que la chica ofendida intentaba levantarse. Aceptar. Pero lo aceptaré y aceptaré. Masa se enojó. No necesito las joyas de tu familia. Yo quiero estudiar. Ser periodista. El hombre estaba muy interesado en observarla. Vio los destellos en sus ojos. ¿Por qué exactamente el periodista? Quiero ir a la fiesta, empezó. Sin embargo, Masa no se portó bien. Quiero escribir sobre personajes famosos, especialmente sobre poetas y escritores. Me pregunto cómo otros logran hacerse famosos. Ella misma debió haber intentado escribir. El hombre apoyó la conversación. Intentó. No discutí con Masa. Y el poema y la prosa ganaron todos los concursos. Solo nosotros, los provincianos, no podemos pasar. Puedo discutir, el hombre negó con la cabeza. En ese momento, estaba distraído por una llamada telefónica. Espera un momento, le dijo a Masa y salió de la habitación. Mientras el hombre estaba ausente, la niña logró mirar a su alrededor. La casa realmente se veía hermosa. Ningún lujo pomposo, incluso el mobiliario es mínimo. Pero todo es cómodo, lo más adaptado posible a la vida. El sofá en el que yacía parecía una cama ideal, moderadamente blanda y ajustada a la forma del cuerpo. Parece ortopédico. Y solo entonces se dio cuenta de que tal vez él no estaba bromeando ofreciéndole sus condiciones. El hombre es realmente rico y los ricos tienen sus propios milagros. A partir de estos pensamientos, mi cabeza volvió a dar vueltas. Estuvo ausente por un corto tiempo, mirándola atentamente. Bueno, ¿estás de acuerdo? ¿Por qué necesitas esto? Dime honestamente. Masa me preguntó persistentemente. El hombre la miró sin interrumpirse. Luego, después de tomar una decisión, agitó la mano. Está bien, te lo diré. Que sea un plus para el karma. No lo tuerzas, apenas te derribé. No miré a mi alrededor, fue mi culpa. Masa negó con la cabeza. Y encontrar un ama de llaves en Moscú no es un problema. Y también puedes casarte, entonces no habrá ningún problema. Sabes muchas cosas, sonrió el hombre. No es costumbre cocinar para las chicas capitalinas. Aquí van más a bares y restaurantes.
Tengo miedo de estropearme las uñas. Más bien la cifra, dijo el hombre. En primer lugar, así fue, me recordó Masa. ¿Y cuál es el segundo? En segundo lugar, llamé a los chicos del servicio de seguridad y les pregunté si había alguna intersección de información entre María Trifanova y nuestro holding de medios. Bueno, ¿qué estás mirando? Juzga por ti mismo. Una chica de provincia, ansiosa por convertirse en maricón, se pone bajo las ruedas del coche del jefe del departamento para trabajar con los autores del famoso holding mediático. Y luego cuenta una historia increíble. ¿Lo creerías? Por supuesto, te revisé. Masa se quitó la manta. Apenas se levantó del sofá y dijo en voz baja, dame mis cosas, por favor. Supongo que iré. ¿A dónde vas? Aclaró el hombre, observando sus intentos de quedarse quieta. Iré a la estación de tren. Masa respondió firmemente. Lejos de tu Moscú, que no son solo lágrimas. Y en general nadie cree nada. Y tú, así lo crees. Dijo el hombre seriamente, pero sus ojos sonrieron. ¿Cómo llegaste al periodismo, estúpido? Quizás seas estúpido, pero honesto. Masa interrumpió. Devuélveme mis cosas. Vamos, siéntate. El hombre levantó la voz y ella escuchó algo. Sí, revisé la información y te aconsejo que lo hagas, de lo contrario no podrás decapitarte. Y qué pena. No irás a ninguna estación, tendrás que tumbarte. Y la oferta sigue vigente. Tomas mi vida para liderarla. Masa lo miró desde abajo y mordió. ¿Crees que si no puedo hacer nada más desde la provincia solo puedo llevar un trapo? ¿Qué eres un erizo? El hombre se sorprendió. Dices que puedes hacer más. Vamos a revisar. Tomó su computadora portátil de la mesa y abrió la página. Masa leyó rápidamente varias páginas. Luego más. La trama la involucró tanto que no se separó. Pero en el texto mismo había algunas travesuras. Bueno, ¿qué puedes decir? Está genial escrito. Sin separarse, admitió Masa. Pero aquí y aquí corregiría. Correcto. Inmediatamente sugirió el hombre. Masa, pensando, hizo correcciones y se lo mostró. Él asintió. Sí, eso es mejor. ¿Y qué es eso? Sin contenerse, la niña preguntó, la futura novela en audio será expresada y publicada en nuestros sitios de internet. ¿Y qué, pagan por ello? Masa se sorprendió. Por escuchar la historia en internet. El hombre se rió. La niña quedó asombrada por su sinceridad, su cambio instantáneo de humor y también sintió el texto perfectamente. Imagínese, si no quiere simplemente agitar su trapo y cocinar, puedo ofrecerle ese trabajo. Entonces pagaré lo suficiente para la escuela y te quedarás. Pero lo aceptaré y aceptaré. Masa respondió audazmente y lo miró a los ojos. ¿Qué comiste? Genial. Empujé al hombre con mis hombros. Luego fui y tú vuelves en sí y miras a tu alrededor. Por cierto, mi nombre es Serga. Y, volviéndose, salió de la habitación. Luego escuchó el portazo, dejándola sola pensando que si hubiera leído esto en la novela, se habría reído del autor que ideó una historia tan increíble. La secuela resultó ser aún más increíble. Serga cumplió su palabra y Masa fue asignada a la clase pagada porque, entre otros estudiantes, ella no parecería un cuervo blanco, sino más bien un cuervo gris. Y entonces, si se cruzaron, entonces solo en las notas. No hubo problemas con los profesores, incluso sus trabajos fueron elogiados. Gracias a Serga, Masa conoció a personalidades de los medios y se dio cuenta de que tenía razón en este tema. El retorcido nombre no significaba alta moral, sino solo cualidades humanas. Cuanto más conocía el lado equivocado de esa esfera de la vida en la que irrumpió, más le gustaba pulir los textos de los autores, en su mayor parte aún desconocidos para el público en general. Tuvo tiempo suficiente para mantener la casa en perfecto orden, prepararla y lavarla. Con la cantidad de nueva tecnología diseñada para hacer la vida más fácil al ama de casa, no supuso ningún problema. Serga vivió a su ritmo habitual. Rara vez regresaba a casa, disfrutaba comiendo lo que ella cocinaba y volvía a escaparse. Ni siquiera pasaba la noche aquí con tanta frecuencia, por lo que Masa concluyó que tenía una mujer.
Es cierto que nunca se conocieron, sí, Masa no quería nada. Al parecer, en la capital no es costumbre traer a un amante a casa. Hay hoteles para esto. O tal vez pasan tiempo en su territorio. ¿Cuál es la diferencia? Lo principal es que Masa tiene su propia habitación. Es estudiante de una prestigiosa universidad y además hace lo que realmente le gusta. Además, lo pagan. Ha pasado medio año. Serga sugirió renovar su contrato y Masa aceptó felizmente. Por esta razón, preparó un delicioso almuerzo y horneó un pastel. Serga vino por la noche y trajo una botella de vino. Tan delicioso que Masa no pudo contenerse y bebió 2 vasos, desmayándose por la falta de costumbre. Ahora definitivamente no podía recordar de quién fue la iniciativa en una cama, pero el hecho de que todo fuera genial allí era una verdad absoluta. Y, para ser honesto, no había nada con que compararla. Por la mañana, Serga no se fue corriendo al trabajo, como de costumbre, sino que se quedó con Masa. Se quedó allí durante mucho tiempo, pensando en mirar al techo, y de repente dijo, Masa, cásate conmigo. Al principio pensó que estaba bromeando, pero al ver su cara seria, se dio cuenta de que en realidad todo estaba sucediendo. ¿Y si estoy de acuerdo?, preguntó la niña con una llamada. Serga se volvió hacia ella y sonrió. Entonces uno de los dos. O viviremos mucho tiempo y felices, o huiremos, como ocurre con la mayoría de las parejas. Como puede ver, las posibilidades son más o menos las mismas, solo que nos perderemos todas estas tonterías rosas con un periodo de ramo de dulces, reconocimientos, paseos por la luna y citas. Entonces estoy de acuerdo. Masa pronunció el mismo tono evocador. Sergei asintió. Excelente. Entonces comenzamos a prepararnos para la boda. ¿Cuántos invitados estarán de tu lado? La boda se celebró en uno de los restaurantes más de moda. Había muchos invitados, pero todos los rostros le parecían manchas borrosas. Una fila de conversaciones de hombres. Le dispararon desesperadamente en los ojos y envidiaron no menos desesperadamente a 3 de sus amigas de la escuela. Bueno, Masa, es necesario por suerte. Todos quedaron atónitos en silencio. Había una tía que estaba sinceramente feliz por su sobrino y, en broma o en serio, decía que había salido de la ciudad con mucho éxito. Si estuviera en casa, todo este cuento de hadas no podría haber sucedido. El restaurante era ruidoso, los invitados bebían y bailaban. Podía llamar a su marido y todavía dudaba de que todo eso fuera cierto. Masa creía en la realidad que ocurría solo por la mañana y se despertaba con un suave borde dorado en el dedo. Estaba feliz, definitivamente feliz, y solo un pequeño pero muy venenoso gusano de la duda la agudizaba desde dentro. Después de todo, Serga nunca dijo esas palabras tan importantes. Que está ansioso por escuchar a cualquier mujer. Un día, en el momento de la revelación, él le dijo que esa misma noche, cuando Masa le hizo la oferta, encontró a su exnovia con un amante. Todo lo que parecía tan fuerte se derrumbó. Perdió el apoyo y la fe en la posibilidad de una felicidad familiar ordinaria. Pero en casa lo esperaba su fiel, no exigente y secretamente adoradora Masa. Eso es lo único en lo que está acostumbrado a confiar. Entonces decidió, ¿por qué diablos no bromear? No en vano el destino les guió de un modo tan fantástico. Entonces Masa escuchó y no supo si ofenderse o no. Resulta que su felicidad se debe al hecho de que Serioskina la primera giró la cola hacia un lado. Sí, aún así, pero con ellos esto definitivamente no sucederá. Masa se estiró, se levantó, se puso la bata y se dirigió a la cocina. Sin prisas, preparaba café, auténtico, con aroma para toda la cocina, y lo bebía con mucho gusto. Su marido le enseñó a tomar el café adecuado. Antes de ese memorable viaje a la capital, ella, para confesar, probó una vez una bebida noble y categóricamente no le gustó. Amargo, poco vertido, solo labios para mojar. ¿Y el precio? Mamá, no te enojes. Disuelto de la categoría de 3 en 1, parecía mucho más delicioso. Dulce, si le añades un bollo, y con toda belleza. Seriosa no se rió de sus trucos plebeyos. Enseñó, insinuó, convirtiendo gradualmente a Soluska en una bella princesa, una verdadera residente de la capital. Masa no lo defraudó. Los profesores la ponen como ejemplo.
Y los textos que envió tuvieron un gran éxito en Internet. El día en que Serga presentó a su esposa a sus colegas, ella lo recordará para siempre. En primer lugar, porque estaba muy orgullosa de este hecho. No dormía por la noche, por la mañana iba a la peluquería, se hacía la manicura, se vestía elegante y la saludaban bien, como si la conociera de toda la vida. Quería creer que todo esto no se debía a la sencilla razón de que Sergei, por mucho que lo intentara, era su jefe. Pero también había una segunda razón. Al conocer a los empleados, Masa logró sentir el odio agudo que se dirigía hacia ella personalmente. Desde la lujosa morena con una blusa ajustada y una sonrisa en la mano, estaba tan enojada. Ya en casa, le preguntó a Sergei quién era. Ella es Aya, después de una segunda confusión, respondió. Mi colega. Y el ex amante. Masa fue quemada con agua helada y rodada. Recordaba, por supuesto, que antes que ella y Serga había alguien, pero no podía pensar que, después de separarse, siguieran viéndose en el trabajo todos los días. Al darse cuenta de cómo había cambiado su rostro, Serga la atrajo hacia sí y la miró a los ojos. Al mismo tiempo, no basta con seguir siendo un empleado valioso y ahuyentarla porque ella no me cambió, no es mi intención. Entre nosotros solo existen relaciones laborales. Y si no me creen ahora, ¿de qué confianza podemos hablar más? Más allá se las arregló sola y asintió. Te creo, seriosa. Lamento haber dudado, simplemente te amo demasiado. Él le sonrió cálida y afectuosamente. Cuando amas, crees. ¿Recuerdas lo ofendido que te sentí cuando les pedí a mis muchachos que comprobaran si tu aparición en mi vida era una trampa? Masa lo recordaba, todavía lo recordaba. Luego leyó las notas de este moscovita perezoso y simplemente sobre el tema de la confianza. Resulta que están renunciando. Además, él, aunque indirectamente, le confesó su amor. Cuando amas, crees. Así que él dijo. Después de todo, se considera, ¿no? Desde entonces no ha habido conversaciones entre ellos. Entonces, cuando Serga le dijo que se iba de viaje de negocios a la ciudad turística, ella lo hizo callar, levantando su cabeza de serpiente con frustración. ¿Quieres que te ayude a empacar tus cosas? Ella preguntó con una sonrisa. Y solo al día siguiente, al despertar sola, Masa se permitió en una hora desfavorable sentarse en el alto liderazgo de quien decidió sacar a su amado esposo de sus brazos. Masa bebió café y poco a poco volvió a su estado de ánimo habitual, es decir, alegre y alegre. Está bien, ella esperará. Pero luego Serga regresará a casa con un montón de regalos y ella le preparará una cerveza de verdad. Y luego continuarán las vacaciones en el dormitorio. Masa sonrió, anticipando la alegría que se avecinaba. En ese momento, la pantalla del teléfono móvil se iluminó. Llegó un mensaje de un número desconocido y al principio quiso ignorar otro anuncio u otro spam, pero algo la hizo tomar el móvil en sus manos. Y luego, mirando la foto enviada, apenas sacó su teléfono, como una serpiente mugrienta. La foto capturó su arete, durmiendo pacíficamente en los brazos de esa misma Aya. Con lo cual, según sus instrucciones, se completó de una vez por todas. Aya sonreía audazmente, directamente a la cara de su asombrada Masa. ¿Vale la pena decir que ambos estaban absolutamente desnudos? Si no contamos la manta casi semidesnuda, que apenas cubre los pies de su marido. Masa se contuvo lo suficiente para no hacer temblar la mesa móvil. Ella nunca se sintió tan mal. El rencor, la rabia, la lástima por uno mismo, las cataratas la inundaron. El teléfono móvil sonó al cabo de un segundo. El mensaje decía, él es mío y siempre será mío. Eres tú quien sobra. ¿Comprendido? Siéntete orgulloso de dejar ir a Sergei. Solo está contigo por lástima. Y me ama. Masa volvió a mirar la foto. Aya era indiscutiblemente hermosa. Dicen de esas personas que una mujer hermosa. Aunque Masa vivía en la capital, en el fondo de su corazón seguía siendo la misma chica del pueblo, segura de poder abrirse paso y encontrar su lugar en la vida, siguiendo su sueño. Todo era demasiado bueno para ser verdad. Así terminó el cuento de hadas. Masa se quedó sentada un rato, concentrada en un punto. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar? ¿Llamar a Seriosa?
¿Exigir explicaciones? Estúpido y repugnante. Cosas así dicen mirarse a la cara. Solo vendrá mañana. Si no se queda, claro. ¿Y si quiere prolongar su viaje de negocios y quedarse un poco más junto a Aya? Entonces, eso es suficiente. Masa se secó con decisión los ojos ya bastante húmedos. ¿Qué escribió allí esta serpiente Aya? Y está orgulloso. Entonces, tiene suficiente orgullo para 10. Si Seriuska realmente decidió regresar con su antiguo amante, que él le dijera que su matrimonio fue un desastre. No quiere reconciliarse con el estado de su esposa, que poco a poco va perdiendo a su marido. Para calmarse, Masa se vistió y salió. Deambuló por el bulevar, entró en su parque favorito y se sentó en un banco cerca de un pequeño estanque, dispersa, observando los patos flotantes. No había un solo pensamiento en su cabeza. No quería nada. Simplemente sentarme y mirar así, sin tomar ninguna decisión. Es una lástima que en la vida real no se pueda tomar, resaltar en el texto un fragmento desagradable y eliminarlo irrevocablemente, tirarlo de la canasta, de la cabeza, de la vida. Habría borrado la página en la que recibió el compromiso y no estaría dentro de esta mano helada. Es tan difícil incluso respirar, y parece que todo lo bueno ha sido en vano. ¿Cómo les pudo pasar esto? ¿Y cuál era la verdad entonces? ¿Cómo dijo entonces, cuando amas, crees? ¿Estás aburrido? Una voz aterciopelada y de mal genio se dio cerca. Masa no se dio cuenta de que no quedaba nadie. Déjame sentarme. Sin esperar respuesta, se sentó en un banco. Masa se movía tranquilamente, esperando lo que sucedería a continuación. Chica, dime, ¿crees en el destino? El extraño se sobresaltó. Bueno, al menos el revés no es peor que los demás. Creo, respondió ella. La croqueta del desconocido, como si no esperara oír nada más. Entonces creerás que hace una hora una fuerza desconocida, me hizo soltar al conductor y salir a caminar, y con determinación a este parque. Sabía con certeza que aquí me esperaba un encuentro fatídico. Y aquí está el resultado. Te veo tan hermosa, tan triste. Es solo una coincidencia, advirtió Masa, pero el hombre negó con la cabeza. No creo que me puedan considerar fatalista, pero esas coincidencias no ocurren. Y de repente nos asignan el uno al otro. Una vez yo también lo pensé. Masa respondió con tristeza. No sobre ti, por supuesto, sino sobre otra persona. Resultó que estaba equivocado. Alguien te ofendió. El hombre la miró sorprendido. Y Masa, sin saberlo, notó que era bueno consigo mismo, especialmente con sus ojos. Cálido, amargo, envolvente. Mi nombre es Serga. Oh vamos. Y este también es Serga, pensó Masa y dijo, mi nombre es Masa y no tengo mucha suerte con Serga. Masa, Masa. Como si probara el nombre al gusto, su interlocutor se estiró, María, tal vez te equivocaste de Serga. No vale la pena ocultar el insulto a todo el que lleva este nombre, ¿verdad? Masa ahora sintió lo estúpida que sonaba su frase, como si hubiera repasado una docena de sellos diferentes y cada uno de ellos fuera infeliz. Tienes razón, ella no lo reconoció. Probablemente sea mejor para mí estar solo para no ofender a personas al azar, ¿verdad? ¿Y si no soy aleatorio? El extraño la miró con una dulce sonrisa. Debes haber leído a Bulgakov. Masa apenas se rió. Aún así, un hombre definitivamente no está exento de fantasía y con exigencias de educación. ¿Y tú a quién te imaginas? ¿A Sasella, maricón o Bighimot? Preguntó casi divertida. El hombre la miró sin apartarse. ¿Estaba realmente sorprendida por el propio Valen? Ahora es el momento de sonreírle a su nuevo conocido. Bueno, ¿a dónde voy, señorita Sire? Estoy seguro de que reuniones como la nuestra, se determinan de antemano. ¿Y qué tiene que ver Bulgakov con nosotros? Soy escritor. Así es como es. Y su apellido no quedó oculto a la pregunta de Masa. Sin embargo, en respuesta, él negó con la cabeza. Ella no te dirá nada, porque todas mis novelas están bajo seudónimo. Esta es la condición de la editorial con la que trabajo desde hace muchos años. Ya sabes, condiciones límite de fama. Dependes de la imagen creada.
Y temas que alguna vez resultaron ser buenos. Por muy feliz que estuviera al describir la historia de vida de personas comunes y corrientes, no eran superhéroes. Aquí hay historias como la tuya, por ejemplo. ¿Por qué no puedes establecer tus propias condiciones y escribir como quieras? Masa con los ojos muy abiertos. Él sonrió. ¿Quién leerá esto? Y ya estoy acostumbrado a cierto nivel de vida, ¿sabes? Sin embargo, esta conversación no se trata de mí. Además, no me gustaría parecer un camaleón envejecido, aferrándome al retorcido nombre de las jóvenes. ¿Qué clase de envejecido eres? Masa se sorprendió. Sin embargo, el hombre en respuesta se limitó a sonreír. Hace tiempo que cambié la quinta década. Créame, esto ya no es juventud. Un hecho sorprendente. En la conciencia te sientes como si tuvieras 25 años, un estilo de vida saludable ayuda a preservar la apariencia de una persona de 35 años. Pero la razón no sabe peor que el pasaporte conoce el número exacto. Y aquí estoy frente a ti. Agotado, que ha visto mucho, pero resulta que ha mantenido la fe en encuentros fatídicos. Créeme, Masa, hace mucho que no siento nada parecido al mirar a las mujeres. Este hecho debería de alguna manera complacerme. Masa sintió una ligera confusión. A ella le agradaba escuchar los elogios y al mismo tiempo yo quería morder. Esto es solo un hecho, nada más. Serga sonrió y de repente se ofreció. Masa, la escritora, es la misma psicóloga. Quizás si me dices que tienes un escalofrío te resultará más fácil. Y también existe la posibilidad de que pueda darte un consejo que te resulte útil. El consejo de un joven, la Vilas, puede resultar útil. ¿Qué opinas? Masa quiso negarse. Sinceramente, ella quería. Se levantan con orgullo y se van, incluso dicen algo brusco como que no se meterían en sus asuntos. Pero en cambio, las lágrimas brotaron de sus ojos, desgarrando el lienzo. Y entonces sintió que Serga le cosía un pañuelo. No se apresuró, esperó a que ella se limpiara los ojos, la nariz y luego comenzara a contar su propia historia. Desde el mismo momento en que llegó a Moscú y se fue sin cartera ni móvil. Serga resultó ser un gran oyente. Él no interrumpió. Él simplemente asintió, a veces haciéndonos saber lo que estaba escuchando y lo que le interesaba. Así, gradualmente, Masa llegó al momento en que tomó una foto terrible. Masa, si te pido que muestres esta foto, te ofenderás mucho. Serga la miró con anticipación. Masa vaciló un minuto. Luego estiré su teléfono tratando de no mirar el monitor. Serga tomó el teléfono en sus manos, miró atentamente y amplió la imagen. Miré de nuevo y lo devolví. Lo siento, Masa, pero tengo una pregunta. ¿Estás absolutamente segura de que esta imagen prueba la traición de tu marido? Preguntó finalmente en voz baja. Masa, sorprendida, lo miró. No, no están bromeando y definitivamente no están bromeando. ¿Y qué más prueba esto? Ella preguntó con una llamada. Pensó Serga, aparentemente captando las palabras. En esta foto veo a un hombre dormido y a una mujer celebrando, dijo. A primera vista, todo es obvio, solo que para mí, como escritor, la trama es demasiado banal. En lugar de un amante feliz, definitivamente elegiría un ángulo más interesante y sin conocer a su marido. Tienes que estar de acuerdo, puede haber muchos momentos de este tipo. Y aquí simplemente duerme, ¿no? Las mejillas de Masa estallaron. Instantáneamente imaginó todos esos momentos que podrían estar en la foto. ¿Aya ahorraría sus sentimientos eligiendo la imagen más inocente? Por supuesto que no. Al contrario, intentaría comprometer al máximo a su marido, Sergei no le quitaba los ojos de encima. Al ver los cambios en su humor, él asintió. Veo que tienes algunas dudas. Queda por permitir lo más simple. La foto podría haber sido tomada sin conocer a su marido. No sé cómo, probablemente sea lo mismo simple. Lamentablemente, en nuestro mundo el dinero es la llave universal para todas las puertas. Piénsalo, Masa. Y sea lo suficientemente valiente como para hablar con su marido en persona. Masa lo pensó. Entonces ella preguntó de inmediato, Serga, ¿por qué me ayudas? Al principio decidí que no te importaría venir a verme. ¿No es así?
La escritora se rió tan exasperantemente que sonrió involuntariamente. Tienes toda la razón, Masa. Iba a venir a ti. Eres una dama muy bonita. Además, estoy muy molesto y claramente necesito consuelo. Y puedo hacer esto, me atrevo a creer. Y por supuesto, esperaba seguir consolándote no solo con palabras. ¿Y qué te detuvo? Masa comprendió que esta extraña persona la sorprende cada vez más. No te ofendas, Masa, ¿vale? Es tu ingenuidad. Eres una niña sincera y pura. Estás realmente impactada por la posible traición de tu marido. Y. Aprovechar la situación sería demasiado fácil. No bromeo, me llamo un viejo chauvinista. Tuve muchas mujeres, Masa. No estoy alardeando de ello. Este es un amor propio masculino, pero una vez que te das cuenta de que otra victoria se convierte en otra derrota. E incluso cientos de amantes al azar no reemplazarán al único que perdí hace mucho tiempo. Ambos éramos demasiado orgullosos, demasiado jóvenes y no pudimos despedirnos en absoluto. Quizás todavía podamos arreglarlo. En sus ojos brilló tal anhelo que el corazón de Masa se desmoronó. No sabía que tenía el corazón enfermo. Así que de lo único que me arrepentiré en el dolor de la muerte es de no haberle dicho nunca a mi Olenka que la amo. Esta palabra me pareció demasiado descarada, gastada, y solo ahora entiendo que me equivoqué. Serga tampoco me dijo nunca que la amaba. Masa suspiró profundamente. Si sus argumentos la convencieron, entonces no al 100%. Y el dolor volvió poco a poco a ella. Bueno, un tonto, respondió el escritor. Lo mismo que solía ser. Y también tiene mucho miedo de decir esta palabra, créanme. Como si eso lo debilitara. Y, de hecho, esta es la magia que te permite convertir montañas. Si se dice con sinceridad, claro. ¿Y qué debería hacer? Masa preguntó de una manera completamente infantil. El escritor sacudió la cabeza y sonrió. Deja de llorar, vete a casa, duerme bien, espera a tu marido y habla. Y solo entonces sacar conclusiones y tomar decisiones. Masa lo miró con todos los ojos. Luego, habiéndolo agarrado, estiré su nariz, mojada por las lágrimas. Déjalo en tus manos, Masa. Que esto se convierta en un recordatorio de nuestro encuentro y de que todo en el mundo es muy simple. Somos nosotros, las personas, los que tendemos a complicarlo todo. Y prométeme que no llorarás. Bueno. Bueno. Masa resopló una vez más y se dio cuenta de que realmente no quería llorar y que todo puede ser y no da tanto miedo. Gracias, Serga. Ella dijo con sinceridad, has sido enviado por el mismo Señor en un momento difícil. Atribuyes intenciones interesantes al Todopoderoso. El escritor se rió, sobre todo teniendo en cuenta que mis planes iniciales eran completamente diferentes. Aunque no, tenía la intención de consolar, pero manejar una garra en la nariz es poco probable, créanme. Ambos se rieron. Sergei se metió la mano en el bolsillo y sacó un rectángulo blanco con letras impresas. Espera, Masa. Si vuelves a necesitar un pañuelo, marca el número. Entonces déjala inclinarse. Y el escritor, besándole la mano, se dio la vuelta y salió del parque. Y Masa, delirando, leyó una y otra vez lo que estaba escrito en la tarjeta de presentación. Al lado del apellido había un seudónimo, bajo el cual miles de lectores lo conocieron. Sí, ella misma había leído los libros de esta autora durante muchos años. Había héroes musculosos y mujeres hermosas. Tiroteos, persecuciones, intrigas, tramas suavemente retorcidas. Y resulta que él soñaba con escribir libros completamente diferentes. La vida es extraña de todos modos. Tú. Don. No se recomiendan fotografías de buena calidad. Realmente es necesario decir esas cosas en persona. Este no es un tema de conversación telefónica. Se dijo a sí misma que estaría tranquila y lo resolvería. Esa misma noche recibió algunas fotos más. Aya, con un vestido rojo brillante que cubría todos sus encantos, estaba sentada junto a Serga o reclinada demostrativamente en su silla. Masa tenía muchas ganas de escribir algo muy atrevido. Pero ella se contuvo. Mañana lo resolverán juntos y cerrarán este tema para siempre. Solo una noche para aguantar.
Cuando llegó su marido, ella puso la mesa, haciéndolo comer sus comidas favoritas. Se vistió y se peinó con cuidado. Luego, mirando el reloj, caminó de esquina a esquina, preparándose para una conversación. Cuando la llave giró en la puerta, ella ya pensó que su corazón estaba a punto de saltar de su pecho. Serga le regaló un enorme ramo, una botella de vino, se duchó y felizmente se puso una camiseta y unos vaqueros. Masa lo miró con todas sus miradas, buscando algún cambio, pero seguía siendo el mismo Serga, cansado del camino, pero igual de gracioso, querido. Él servía vino con apetito, comía, alababa y ella pensaba en cómo iniciar una conversación desagradable. Serga aparentemente sintió la tensión flotando en el aire, porque en algún momento puso el vaso sobre la mesa y preguntó, «Masa, ¿pasó algo? No eres tuyo». En lugar de responder, sacó su celular, abrió la foto y la puso sobre la mesa. Serga tomó el teléfono inteligente en sus manos, lo giró, lo miró, luego lo puso rápidamente sobre la mesa y se alejó de él. Ambos guardaron silencio. ¿Estás esperando excusas? Finalmente preguntó, ¿creíste? Dime honestamente, ¿creíste, no? Eso es lo que piensas de mí. La voz sonó seca, casi hostil, y Masa nuevamente apenas lloró, pero inmediatamente recordó las palabras que le dijo el escritor y levantó la barbilla con orgullo. Serios, fue desagradable para mí recibir fotografías así. Como cualquier mujer que estuviera en mi lugar. Pero no espero excusas. Quiero saber la verdad. Aquí está la verdad para ti. No tengo idea de cómo haya cambiado todo esto. Dormí como un muerto las 2 noches. Hubo muchas reuniones y llegamos a un acuerdo difícil. Acabo de dormir como un recién dormido, pero aún dudarás. Él la miró a los ojos. ¿Y cómo viviremos entonces? Masa guardó silencio. Su corazón estaba tan triste que el mundo entero parecía haberse encogido. Tenía un nudo en la garganta que no podía tragar. ¿Cómo te hubiera ido en mi lugar? Ella preguntó en voz baja. Lo siento, pero esto no se trata de mí. Serga también habló en voz baja. Pero en mi voz podía oír mi rabia indignada. Eres mi esposa y me debes tu confianza. De lo contrario, ¿qué sentido tiene estar juntos? Tú tampoco me creíste, me recordó. Todos los hechos decían que yo había planeado especialmente nuestra reunión. Recordar. Ahora es un asunto diferente, respondió con una sonrisa. Entonces no estábamos casados, y ahora realmente lo dudo. ¿Tomaste la decisión correcta? Masa se quedó paralizada, sin dar crédito a sus oídos. Luego se sacó con cuidado del dedo el anillo que tanto le gustaba y lo puso junto al vaso. Ella se levantó y salió de la habitación. Sacó del armario una bolsa de viaje, aquella con la que una vez vino a conquistar Moscú. Casi sin mirar dejó sus cosas allí, tomó su pasaporte, se puso una donde vas a pasar la noche mirando. Serga le bloqueó el paso, pero ella miró para que él se alejara. Hogar. Me voy a casa. Dijo casi en un susurro. Masa, deja de hacer tonterías. El marido empezó a llorar, pero ella ya había abierto la puerta y bajado las escaleras. No, ella no lloró y no era una promesa. Estar tan lejos de este apartamento, amueblado con tanto cariño, cuidado por sus manos y por la persona que amaba. Y él, ella, no. Esa es toda la verdad. Todo es realmente muy sencillo. Entonces hablaron. Dios mío, qué vacío está por dentro. La estación no ha cambiado en absoluto durante este tiempo. Incluso ahora, casi de noche, vivía su vida. Aquí los despidieron y los saludaron, esperaron, cantaron, rieron y Masa se volvió más ligera entre esta brillante multitud humana. Ella dejó algo atrás, algo estaba esperando por delante, y aquí y ahora había expectativa. Tendrá tiempo para pensar qué decirles a sus padres, cómo explicar su regreso. Ahora solo quería sentarse y no pensar en lo que había perdido. Se metió la mano en el bolsillo y sacó el pañuelo. Lo siento, querido Sergei, pero te han fallado las habilidades de escritura. Fue en vano que llamó a su marido para tener una conversación directa. No sirvió de nada. Aunque hay un resultado. Dicen que donde hay una capa fina, hay una grieta. Entonces se rompió. La bufanda cayó al suelo.
Ella no se dio cuenta y solo recordó cuando alguien lo levantó y se lo puso en la mano. Gracias. Sin mirar quién era, dijo Masa. Las lágrimas cubrieron sus ojos. Ella no quería ver a nadie. Masa, soy una tonta. Discúlpame por favor. Ella se rindió sobre la marcha. Ella se estremeció y levantó los ojos. Su marido estaba parado a su lado. Eres un tonto. Ella aceptó fácilmente. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Vino en taxi. Sacudió los hombros. Tuve tiempo suficiente para darme cuenta de que podía perderte para siempre. Salté y el rastro ya se había congelado. Masa, ¿realmente te vas? Me enojé, dije muchas cosas. Seriosa, ¿me amabas en absoluto? Inesperadamente, incluso para mí, hizo la pregunta más importante. Él guardó silencio, sorprendido de mirarla. Eres una tonta, Masa. Siempre te he amado y ahora te amo. Por eso estoy enojado. ¿No está claro? ¿Por qué nunca dije esa palabra? Ella continuó cuestionándose a sí misma. Sergei guardó silencio. Él pensó. Masa esperó, sorprendida por el extraño lugar que eligieron para explicarle. O quizás el más correcto. La estación, el lugar de encuentro de la separación. El mundo entre los mundos. ¿Dónde más decidir en qué dirección seguirá el tren del destino? Probablemente porque lo escuché con demasiada frecuencia antes. Finalmente empezó. Ni siquiera así. Nunca te conté cómo vivía antes de poder salir adelante, conseguir un trabajo decente y aprender a ganar dinero. Masa negó con la cabeza. Realmente nunca hablaron de este tema. Crecí en el mismo pueblo que el tuyo. Papá estaba borracho, mamá cuidaba a los niños pequeños, ella no dependía de mí. Pero mi parte se la llevaron los gritos y gritos. Y soñé que me amaban, decían que yo era buena, la mejor. Y me di la palabra de volverme así. Masa recordó su relación con sus padres. Tuvo lugar directamente en la boda. Y el padre y la madre Sergei parecían bastante respetables, al igual que su hermano y sus dos hermanas. Él descubrió lo que ella estaba pensando. Él silbó. Me levanté y comencé a ayudarlos a todos. Reciben regalos con mucho gusto. Aseguran que me aman. Pero dejé de creer en la magia de esta palabra. Resulta que teniendo dinero, puedes contar con el amor. Y cuanto más los tienes, más amarga es la confesión. Masa quiso reprender, pero él continuó. Entonces empezaron a aparecer mujeres en mi vida. También aseguraron que me amaban. En realidad no soy yo, sino esos buenos placeres que se pueden comprar con dinero. Ella incluso resultó ser más honesta que los demás. Concluimos algo así como un trato con ella. Sin sentimientos, solo cercanía y relaciones comerciales. Pensé que aceptaría fácilmente nuestro descanso. ¿Quizás ella todavía te amaba? Preguntó Sergei Masa. Aya es una calculadora muy hermosa. La única persona que ama es a sí misma. Entonces, ¿por qué lo hizo Aya? Masa realmente no entendió. Sergei sacudió los hombros. Al parecer esperaba recuperar las posiciones perdidas. Despediré a Dora mañana. Dijiste que era una profesional. Masa se sorprendió. ¿Por qué despedirla? Fue un acto poco profesional, dijo Serga. Encontré tiempo para intrigarme. Nuestra calificación cayó, el holding necesita un nuevo autor y nuevos nombres. ¿Y qué está haciendo ella? Debería haberlo pensado. Compra una criada, toma la llave y entra a mi habitación. Pensé que ella era más inteligente. ¿Todo esto lo descubriste en esos 10 minutos? Masa se dio cuenta de que incluso ahora, sabiendo toda la verdad, no se siente más feliz. Algo parecido a un muro se ha levantado entre ellos. Y no es tan fácil destruir este muro. Bueno, sí, Serga no entendía por qué tenía un tono tan irónico. Llamé a los chicos del hotel, presionaron a la criada y ella me contó todo. Seriosa, qué fácil y sencillo te resulta. Masa suspiró. Siempre habrá algunos chicos que lo descubrirán todo. ¿No entiendes que tienes que creer así, de lo contrario nada funcionará? No te creí esta vez. ¿Qué pasa si la historia se repite?
Que no se haya, si nos veta o ira, no importa. Resulta que yo también. Que no te amo. Él estaba confundido. Tan claramente que incluso cambió su rostro. Poco confiable miró a su esposa. Parece que ese pensamiento nunca se le ocurrió. De modo que Masa, la fiel y devota Masa, para quien siempre fue el rey de Dios, que él mismo creó a partir de una chica de pueblo que se perdió en una gran ciudad, la ayudó a cumplir su preciado sueño, la presentó a la sociedad. ¿Así que su Masa no podía amarlo? Serios, ve bien, yo me sentaré y esperaré el autobús. ¿Me siento mejor ahora?, preguntó su novia. Él se quedó paralizado y la miró como si no la reconociera. Masa cerró los ojos y escuchó como en sus oídos mi corazón es ensordecedor. Eso es todo. Un pensamiento ha sido lanzado a mi cerebro. Ahora es definitivo e inmutable. No hay destino. Hay coincidencias estúpidas. Y nos alegra creer que todo estaba predeterminado de antemano. Estamos inventando todo tipo de tonterías. Incluso es bueno que todo haya terminado ahora que somos jóvenes. Quizás todavía podamos conocer a alguien. Y en ese mismo momento comprendió exactamente que no quería conocer a esa persona. Ella no lo necesitaba. Necesitaba a ese maldito hombre seco. Estúpido, estúpido, eres tan estúpido. Unas manos cálidas y fuertes la agarraron y la apretaron contra sí misma. Serga la besó en la humedad, gritando y diciendo, sí, ahora. Entonces él la dejó ir. No vas a ninguna parte. No me casé para romperlo todo. Te necesito, Masa. Así de orgulloso, estúpido, celoso y loco soy. Soy. Porque yo, te amo. Los miraron y le señalaron con el dedo. Alguien se rió, alguien silbó de admiración. Pero no les importó en absoluto. Se besaron tan desinteresadamente. Como el primer día, cuando se despertaron en la misma cama, no entendieron cómo sucedió. Sin más conversación, agarró su bolso, le tomó la mano y se alejó, alejándose de la estación, apenas separándolos. Por alguna razón, no regresaron a casa de inmediato. Así que caminaron, tomados de la mano por la noche, sin quedarse dormidos nunca, pero todavía un poco tranquilos ahora en Moscú. Creo que te acabo de conocer. Serga dijo en voz baja, en voz baja. Yo también. Todo es nuevo. Y somos nuevos. Masa también respondió en voz baja. Volvamos a vernos, sugirió Sergei. Masa se rió. Resulta que eres un romántico. ¿Por qué no me di cuenta de esto antes? Porque antes tenía mucho miedo de demostrarle a alguien que no era tan dura en absoluto. Son capaces de gestionar cualquier negocio. Hombre. Chica. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es María, apoyó esta. Extraña conversación con Masa. ¿Y qué hace una chica tan hermosa a estas horas de la noche en una ciudad tan dura y mala? Preguntó Sergei. Pensó Masa. Vine de una pequeña ciudad de provincias para cuidar de esta ciudad y convertirme en periodista. Y también estoy seguro de que Moscú no es una ciudad tan mala, aunque las lágrimas, por supuesto, no lo crean. Dime, ¿realmente creíste entonces que podrías convencer a la comisión de acogida para que te contratara? Masa agitó la cabeza y se llevó el dedo a los labios. Tieses, estás rompiendo las reglas. Nos acabamos de conocer, ¿verdad? Pero aún así responderé. Sí, entonces creí que a la gente se le podía explicar correctamente y entonces no cambiaría de opinión. ¿Qué es eso? No es necesario que el hotel cuente con muchas habitaciones, pero no se puede hacer nada. La junta directiva estaba dispuesta a considerar contratar a un editor talentoso para trabajar con el texto. Y esta dirección, como saben, en mi visión. Serga terminó solemnemente. Al principio, por supuesto, hubo dudas. No somos especialmente bienvenidos a trabajar junto con marido y mujer. Sin embargo, logré convencerlos. Al contrario, nos resulta más fácil coordinar acciones, reunirnos, trabajar incluso desde casa. Será especialmente conveniente cuando temporalmente no puedas ir a trabajar. ¿Por qué es eso? Masa se sorprendió. Ella no tuvo tiempo de seguir sus pensamientos. Pensé y decidí que realmente quiero que tengas un bebé. Una mujer.
Y un niño. 2. Dijo inmediatamente, mirándola a la cara. Estaré desesperada por malcriar a mi hija y enseñarle a mi hijo cosas masculinas importantes. Detener. Masa apenas se rió de manera tan divertida que ahora el marido miró. Y no necesito preguntar. ¿Cómo debería yo también participar en esta pregunta? Necesidad. Entonces pregunto. Masa, dame hijos, por favor. Os querré mucho todos. Me convertiré en el mejor padre del mundo. Palabra honesta. Serga dijo, parece una broma, pero con una mujer interior. Este es un verdadero grito del alma. Realmente quiere experimentar una dulce sensación de ausencia. Para ver su continuación. Estoy de acuerdo, seriosa. Masa dijo solemnemente. Realmente no prometo que primero será la niña, luego el niño y no al revés. Esa cosita depende de mí. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí en la calle? ¿En qué estamos perdiendo el tiempo? Y señaló con la mano al taxi que había girado. Apenas abriendo la puerta, se abalanzaron el uno sobre el otro como si murieran de hambre sin estas sensaciones, el tacto, sin un sentido de posesión el uno del otro. Esa noche, Masa se sintió la mujer más feliz del mundo, y el pensamiento traidor, ni una ni dos veces, se le metió en la cabeza. Si no fuera por esa malvada foto, tal vez nunca se habría atrevido a descubrir la relación con su marido, y esta dolorosa ruptura, un verdadero bien escondido bajo la piel, nunca habría sido revelada. A partir de ese momento su vida cambió. Es aún más correcto decir que ambos cambiaron. Serga miró a Masa con ojos completamente diferentes. No como una niña que necesita cuidados, sino como una mujer adulta. Ahora Masa pasaba toda la hora en la oficina, hablaba mucho con los autores, gobernaba, convocaba, organizaba reuniones, firmaba contratos. Conoció a muchas personas que conocía excepto a una. Aya desapareció como si no estuviera aquí. Masa ya iba a preguntarle a Serga, pero la secretaria Ira, que sabía todo y de todos, le dijo en secreto que Aya renunció por su propia voluntad. De ellos no deberías preocuparte. Ella refunfuñó al notar que Masa estaba molesta. Ayochka sabe cómo adaptarse a la vida. Dicen que la trajeron a una empresa competidora para que no desaparezca. Esta historia influyó sorprendentemente en el destino de otra persona. La primera persona que Masa recordó después de conseguir un nuevo puesto fue el mismo escritor, un encuentro aleatorio, o tal vez absolutamente no aleatorio, con quien la incité a hablar con su marido. Después de sacar la tarjeta de presentación y entregarla durante unos segundos, Masa marcó el número. Hola. Dijo el que tenía la voz más alejada. Hola, ella es Masa, a quien le diste tu pañuelo. La niña tartamudeó un poco, explicando. Es sorprendente, pero inmediatamente se acordó de ella y se rió. Espero que ya no necesites el pañuelo, o decidiste devolvérmelo. Estaba interesado. No, no es una trampa. Tengo una oferta para que participes en un proyecto muy prometedor. Masa comenzó. Él guardó silencio y luego añadió la niña. ¿Recuerdas nuestra conversación? Puedo prometerte firmemente que solo podrás escribir sobre aquellos temas que te gusten y bajo tu nombre. Él guardó silencio. Al parecer, estaba pensando en lo que escuchó. Masa, eres una dama encantadora, pero ni siquiera tú puedo hacerte una promesa tan apresurada. El escritor dijo cuidadosamente que es demasiado bueno para ser verdad. Lo entiendo, respondió ella. Por eso, propongo reunirnos y hablar de forma más subjetiva y directa con la dirección. Dicta a dónde ir. Finalmente, dijo el hombre. Masa, pensando, gritando, hurra. El marido estaba interesado en observarla. Tienes el aspecto de un gato lamiendo crema agria, observó. Masa se volvió hacia la mesa y charló con sus pies. No puedes imaginar lo genial que es. Y es completamente incorrecto que el autor con su talento se convierta prácticamente en esclavo de su propio seudónimo, aunque sea retorcido. Y también tiene una voz similar. Él mismo podría haber leído sus novelas. Sergei se rió. Ella negó negativamente con la cabeza. Estuvimos de acuerdo de una vez por todas, ¿recuerdas? Los celos no son para nosotros. ¿Y qué, no estás celoso en absoluto?
Empezó acercándose y abrazando a su esposa por encima del hombro. Solo lo primero, la chica se rió, levantando los ojos enamorada de él. Eres tan maravilloso conmigo. El acuerdo fue firmado. La calificación del proyecto subió. Y esa fue la primera buena noticia. Hubo un segundo. Una mañana, al despertarse y admirar el anillo de borde fino, Masa se puso alegremente las pantuflas, entró en la cocina, sirvió café en una taza, respiró tu aroma y corrió hacia el fregadero. Lo giró durante un minuto entero para que puntos negros saltaran delante de sus ojos. ¿Qué es esto? Parece que ayer no comí nada parecido. El siguiente pensamiento que de repente la puso azul hizo que la niña se sentara. Hola. Parece que hemos llegado. Se dijo a sí misma. Parece que el insidioso plan de mi respetado marido, el jefe y el señor, está empezando a funcionar. La prueba comprada en la farmacia confirmó que tenía razón. 2 franjas de color rojizo evidencian que la comida realmente no tiene nada que ver. Masa se volvió frente al espejo como si realmente esperara ver cambios más visibles en su figura. Sin embargo, ella seguía siendo la misma Masa deportiva y perfectamente formada, que no pensaba que muy pronto se convertiría en madre. No fue ella misma en todo el día. Es bueno que este día fuera su día libre, de lo contrario lo habría solucionado. Serga, tengo 2 tiras. Estuve enfermo por la mañana. Se lo anunció a su marido por la noche. Serga se quedó paralizado y la miró con recelo. Masa, ¿estás embarazada? Preguntó con sorpresa. Así parece. Lo dijo con voz pensativa. Serga lanzó un grito indio, la agarró de la mano y dio vueltas alrededor. Bien hecho, Masa. Oralón no se detuvo. Ella se rió y exigió ser liberada de inmediato. Serioska, déjalo ir, ella dijo. Mi cabeza ya da vueltas y estoy harto de eso. Ten paciencia, Masa. Respondió Oralón. Seguramente mi hija se cansará de eso. Eres mi hermosa amada. Serga resultó tener razón. La niña nació a tiempo. Más precisamente, todos aseguraron haber visto el mismo parecido. Sorprendentemente, Olenka no era conflictiva, comía bien y le daba a su madre la oportunidad de dormir y trabajar. Ella misma era excelente durmiendo bajo las voces de los dictadores leyendo historias sobre amor, traición, lealtad, bondad y peleas. Todo con lo que vive la gente corriente. Le gustó especialmente la voz del escritor Sergei, quien realmente se ofreció a leer personalmente sus novelas. Una vez, mientras caminaba con un cochecito por el parque, Masa vio en un banco a una mujer alta y hermosa, vestida con buen gusto y cara. Acercándose más, reconoció a Aya. Quería pasar, pero Aya ya la vio y le llamó. Masa, no huyas, quiero hablar. Masa, con la mirada más independiente, se acercó empujando el cochecito que tenía delante. Aya todavía tenía un aspecto excelente. Pero algo cambió discretamente en su rostro. Había una arruga cerca de los labios bellamente delineados. Los ojos brillaron como si la niña estuviera llorando. María, perdóname. Aya habló. Masa no esperaba esto de esta belleza, que apenas se había roto en toda su vida. Lo siento mucho delante de ti. Aya continuó. Pensé en llevarme a Serga, sería feliz. Estaba en un viaje de negocios y me colgué de su cuello y él me leyó una respuesta completa. Entonces decidí vengarme. Compré una habitación de servicio, conseguí la llave, tomé una foto y todo fue en vano. Resulta que hay lealtad y amor en la luz blanca. Por supuesto que sí. Masa se sorprendió. Ella no esperaba tal conversación. Pero no conmigo. Aya respondió con amargura y repitió. Ella sacudió los hombros. No dijo qué papel jugó esa tortuosa traición en sus vidas. Masa sonrió y condujo su bicicleta hasta la salida del parque. Al encuentro con el sol del bulevar de la ciudad, que, quizás, no cree en las lágrimas, pero sí cree en el amor.